una breve mención de irrigación de estómago que alguien me preguntó, ¿sí? El repaso de pared abdominal, más que repaso, es casi una clase entera, porque me parece un tema importante y generalmente es difícil de entender, así que creo que no viene mal repasarlo, y que aparte incluye todo lo que ven técnicas, porque cada vez que hablan de la parotomía, de poner un trocar, y todas esas cosas, incluso de genitales, está relacionado, ¿sí? Así que bueno, las capas del abdomen, digo, si se acuerdan, vieron las capas del testículo, tenían que ver con la pared abdominal. Así que hacemos un repasito de todo. División de abdomen cerrado, recuerden que lo podemos dividir en 9 cuadrantes, ¿sí? Y esta división la vamos a hacer trazando 2 líneas verticales que pasan por la línea medio clavicular, ¿sí? Por la mitad de la clavícula, y después tenemos 3 líneas horizontales. Una que pasa por el apéndice sifoides, ¿sí? Que me dividiría lo que después va a ser el tórax, ¿sí? Otra línea que pasa por el reborde costal, que sería esta, por el reborde de la 10ª costilla, ¿bien? Y una tercera línea que es la que va a pasar por la espina ilíaca anterosuperior. De esta manera nos queda dividido en 9 cuadrantes, ¿sí? Los hipocondrios derecho e izquierdo en la parte superior, los flancos en la parte media, y fosa ilíaca derecha e izquierda. Y lo que es el medio es epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, ¿sí? Acá hay una imagen de más o menos qué órganos son los que encontramos en cada región, ¿sí? Recuerden, el hipocondrio derecho lo clásico es tener la vesícula y el hígado, ¿sí? En el epigastrio podemos encontrar el estómago, parte del hígado, ¿sí? El páncreas, ¿bien? Que acá está como un poquito más abajo, pero puede dar dolor referido por lo menos a lo que es el epigastrio. En el hipocondrio izquierdo, clásicamente el bazo y parte del estómago, ¿sí? En los flancos, lo clásico, además del colon, son los riñones, ¿sí? A nivel de los flancos. En el mesogastrio o región umbilical, el intestino delgado, ¿sí? En las fosas ilíacas, en la izquierda tenemos el colon sigmoides, ¿sí? Generalmente cuando tienen, por ejemplo, diverticulitis, refieren dolor a nivel de la fosa ilíaca izquierda, porque los divertículos se dan en el colon sigmoides. Fosa ilíaca derecha, el apéndice, ¿sí? Y en el hipogastrio ya tenemos todo lo que es la parte genital femenina, ¿sí? La vejiga, parte del sigmoides y más hacia la pelvis, el recto. Las paredes del abdomen van a estar conformados por lo que se llaman los músculos anterolaterales del abdomen, ¿sí? Vamos a tener el recto anterior mayor, que ahora lo vamos a ir desarrollando, el músculo piramidal, que es un músculo inconstante, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, la fascia transversalis, que no es un músculo, y el peritoneo tampoco, ¿sí? Esto de superficial a profundo, ¿sí? Y no puse obviamente el tejido celular subcutáneo, que después más adelante hago una mención. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos músculos, ¿sí? El músculo recto anterior es un músculo poligástrico, ¿sí? Es decir, que está formado por varios vientres musculares, generalmente son 4, dividido por haces tendinosos, ¿sí? El clásico raviol, dicen. Y va a tener inserciones a nivel inferior, en lo que es el pubis, ¿sí? Y a nivel superior va a tener inserciones en las costillas, mira, acá me lo comí, en el borde inferior y cara externa de la quinta, sexta y séptima costillas, ¿sí? En estas costillas de acá. ¿Bien? Esto, acá algo que aclaré, estos músculos, en lo que es la línea media, el recto anterior, va a tener un rafe, ¿sí? De tejido tendinoso que se llama línea alba o línea blanca, que vamos a ver que está conformada por las vainas de los músculos anterolaterales que se unen en la región medial, ¿sí? Y de este músculo, el recto anterior, se va a desprender un ligamento que es el ligamento de Henle. Seguimos. Más adelante lo vemos eso. Músculo piramidal, como les dije, es inconstante, tiene forma de pirámide, ¿sí? Es este músculo de acá, a veces está, a veces no.
se inserta en el pubis y en la línea blanca, ¿sí? No tiene gran importancia, sí lo menciono porque existe, pero en realidad en lo que es patología, que vamos a ver ahora, no tiene ninguna importancia. Después seguimos con el músculo oblicuo mayor, ¿sí? El músculo oblicuo mayor, al igual que en realidad los otros tres músculos anterolaterales del abdomen, tienen dos porciones. ¿Sí? Una porción que va a ser más carnosa y una porción que se vuelve fibrosa hacia la línea media. ¿Sí? Una porción carnosa y una porción fibrosa. ¿Sí? La porción carnosa se va a insertar en las últimas 7 a 8 costillas. ¿Sí? Va a tener inserción en las 7 a últimas costillas y va a terminar en forma tendinosa, ¿sí? En lo que es la zona cercana al pubis, en la línea blanca, que ahora vamos a ver lo que es la vaina de los rectos, y en el pubis. En el pubis por medio de 3 pilares, ¿sí? Que eso se lo deberían acordar bien, ¿sí? Recuerden que entre los pilares interno y el pilar externo se va a conformar este orificio, que es el orificio inguinal superficial, ¿sí? Pilar externo se inserta en la espina del pubis, pilar interno se inserta en el pubis contralateral, ¿bien? Y el pilar posterior, que es el ligamento de Coles también, va a ir por detrás del interno, del pilar interno, a insertarse en la misma zona, en el pubis contralateral, ¿sí? Solo que más posterior, ¿bien? Y como les dije, entre el pilar externo y el interno se va a formar el orificio inguinal superficial, ¿bien? Por donde en este caso está pasando el cordón espermático. Acá hay otra imagen de cómo se ven los pilares, ¿sí? Este sería el pilar, ¿sí? Externo, ¿bien? Este sería el pilar interno, ¿sí? Fíjense en que acá tengo la línea media del pubis, va hacia el lado contralateral, y el posterior, que va por detrás, pero también a el pubis contralateral, ¿bien? Entre el externo y el interno se forma este orificio, que es el orificio inguinal superficial, ¿bien? Orificio inguinal superficial. El músculo oblicuo menor, ¿sí? Es el que sigue en profundidad. Este va a tener también inserciones a nivel de las costillas, ¿sí? En las últimas costillas va a tener inserciones en lo que es la línea blanca o alba, ¿sí? Y va a tener inserciones a nivel del pubis. Lo que es la inserción a nivel del pubis lo va a hacer en forma conjunta con el músculo transverso. Estos músculos son muy finitos y en la parte más inferior es como que se pegotean, ¿sí? Y forman una estructura que se le llama tendón conjunto, ¿sí? Bien. Y otras inserciones que va a tener, aparte de la costilla, la línea blanca y el pubis, es en lo que es la arcada femoral, ¿sí? ¿Se acuerdan que el arco femoral es este ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior al pubis, ¿sí? Se va a insertar en parte de esta arcada, en parte de lo que es la cresta ilíaca, que es el reborde que uno se toca acá, la cadera, esa es la cresta ilíaca, ¿sí? Y va a tener inserciones por detrás, ¿sí? En lo que es la columna lumbar, aproximadamente a lo que es la altura de la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Entonces viene desde atrás, hace alguna inserción en la cresta ilíaca, ustedes no me están viendo, yo me estoy marcando, pero bueno. Si viene desde atrás, inserta un poco abajo en lo que es la cresta ilíaca, y después va en forma de abanico hacia las costillas, la línea blanca, que es la línea media, y hacia abajo en el pubis, junto al tendón conjunto. Junto al transverso para formar el tendón conjunto. El músculo transverso y la fascia transversal, como su nombre dice, es transversal, sí tiene forma transversal. El oblicuo mayor, para reconocerlo, generalmente tiene esta dirección para abajo, como si uno se metiera la mano en los bolsillos. El oblicuo menor tiene una dirección hacia arriba, ¿sí? Como si estuvieras concentrado en una tumba,
¿sí? Con los manitos así cruzados hacia arriba, y el transverso es transverso, ¿sí? Son las tres posiciones que tienen estos músculos y que a veces nos sirven para identificarlos en el intraoperatorio, ¿sí? Por la dirección de las fibras, ¿bien? El transverso, ¿sí? Que es el más profundo de los tres, se va a insertar en las últimas 6 costillas, pero por el lado de adentro, ¿sí? Hasta ahora veníamos viendo que eran todas inserciones externas, lo que es el transverso se va a insertar por adentro de la costilla, y se va a engranar con ese músculo que nosotros teníamos ahí en la parte interna del tórax, que es el diafragma, ¿sí? Es como que se va a ir engranando y se van a ir se van a ir intercalando y cruzando lo que son las fibras, ¿bien? De las últimas costillas, junto con el diafragma que se engrana, en las últimas 4 lumbares, o sea, esto da la vuelta hacia atrás, me dirijo hacia la región de las últimas 4 vértebras lumbares, y va a terminar junto al pubis, junto al músculo oblicuo menor, en el pubis, ¿bien? Formando el tendón conjunto. Y también, obviamente, va a tener su inserción, que no lo puse, en la línea blanca, formando parte de lo que es la vaina de los rectos. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Vamos bien? ¿Se acordaban algo? Sí, sí, por ahí lo que nos había dicho Lamberto es el tema de los pilares, los había mencionado que teníamos que saber que había 3 nada más. No lo había detallado tanto por ahí. Bien, bien. Me parece importante que justo lo de los pilares, porque conforma el orificio, creo que es de lo más importante, y después para comprender hernias, cómo se van dando la disposición de estos músculos y por qué algunas zonas son más débiles, y vamos a tener patología herniaria, y en otras zonas que está más reforzado por elementos que yo voy a ir nombrando, es más difícil que se produzca una hernia, o no se producen en realidad. Bien. Y perdón, la fascia transversalis, que es una capa tendinosa y fibrosa que va a ir por debajo del músculo transverso, ¿sí? Es la siguiente capa que vamos a tener, ¿sí? Que acá está en el dibujito, me despegaron el músculo transverso de este lado, lo seccionaron, y el siguiente plano que tengo es la fascia transversalis. Y si sigo, este es el preperitoneo, ¿sí? O espacio extraperitoneal. Y después debajo de eso tendríamos el peritoneo parietal, ¿sí? Vaina de los rectos, ¿sí? Cada músculo recto, que son 2, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo, y a su vez tienen múltiples vientres, van a estar contenidos en una vaina fibrosa que los envuelve, ¿sí? Que va a ser de diferente conformación en los 2 tercios superiores con el tercio inferior, que es donde se da la patología herniaria. Y cuando uno mira desde adentro, si uno se imaginara que está dentro de la panza, que es un asa de intestino delgado, cuando hace este cambio de disposición, ahora vamos a ver en las aponeurosis de los músculos que cambian su disposición, se forma un arco, ¿sí? Por este cambio de posición de las fibras, que se llama arco de Douglas, que ahora lo vamos a ver en algunas imágenes. ¿Qué ocurre en los 2 tercios superiores? Tenemos que pensar en todos los músculos que fuimos viendo de abdomen, de superficial a profundo. El oblicuo mayor va a pasar por delante del recto. Yo estoy como mirando desde adentro de la panza, ¿sí? La aponeurosis del oblicuo mayor va a ir por delante del recto. La aponeurosis del oblicuo menor en los 2 tercios superiores se divide en 2, ¿sí? Se divide en 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Y eso me va a envolver al músculo recto, ¿sí? Entonces hasta ahora tenemos adelante al oblicuo mayor, a una hoja, la hoja anterior del oblicuo menor, y por detrás tenemos a la hoja posterior del oblicuo menor. El transverso pasa por detrás, ¿sí? En los 2 tercios superiores, ¿sí? Esto de acá, yo estoy viendo, esto sería 2 tercios superior y esto sería tercio inferior. En el tercio inferior, todas las hojas pasan por delante, ¿sí? Y este arco que se forma acá, por el cambio de posición de las hojas de esta
de estos músculos, de la aponeurosis de estos músculos, ese cambio de posición hace que se forme este arco, que es el arco de Douglas, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que va a ser, acá, bueno, les aclaré que en el tercio inferior pasan todas por delante del recto anterior. ¿Qué ocurre? Ejemplo, 2/3 superiores, otro dibujo sería esto. Venimos, hoja del oblicuo mayor, hoja anterior del oblicuo menor, por delante. Hoja posterior del oblicuo menor, por detrás, transverso, y la línea punteada es la fascia transversalis. ¿Sí? ¿Qué pasa en el tercio inferior? Todas las hojas por delante, ¿sí? Salvo lo que es la fascia transversalis. ¿Bien? Es el único refuerzo que te va a quedar hacia posterior en el tercio inferior. Acá hay otra imagen que me gustó porque se ven bien los vientres musculares. Fíjense, en lo que es la parte superior, este sería el oblicuo, el vientre carnoso, el oblicuo mayor, y su vaina aponeurótica, que va por delante. Seguimos con el oblicuo menor, su vaina aponeurótica, o su parte aponeurótica, y sus dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Y el transverso, que va por detrás. Después sigue la fascia transversalis, que sería esto de acá, el preperitoneo, que es esta grasita, y la hoja parietal del peritoneo. Sería esta última línea marrón. ¿Bien? Y si nos vamos al tercio inferior, las tres aponeurosis pasan por delante y me queda por detrás la fascia transversalis únicamente, esto que sería el preperitoneo y la hoja parietal del peritoneo. Bien, hasta ahí vamos. ¿Se entendió, vaina de los rectos? Sí, profe. Cualquier cosa me frenan, ¿eso se lo habían explicado? Sí, sí, eso sí. Perfecto. Bien, seguimos. De peritoneo. Hasta ahora hablábamos de fascias transversales. Peritoneo es la última capa que tenemos, ¿sí? Recordemos que el peritoneo es una membrana serosa que va a estar anexas a los órganos abdominopélvicos. ¿Qué significa serosa? Para que ustedes sepan, que va a tener una capa epitelial y una capa fibrosa, ¿sí? La capa epitelial se llama mesotelio, que está formado por una sola capa de células, ¿sí? Y una capa laminar fibrosa, ¿sí? Eso significa que es una serosa, porque tenemos múltiples serosas en el organismo, ¿sí? La pleura, el pericardio, el peritoneo, son todas serosas, y lo que tienen en común es esto, que tienen solo dos capas, la fibrosa y ese epitelio simple. Va a estar envolviendo a los órganos, y se caracteriza porque tiene dos hojas, ¿sí? Una hoja parietal, que es la que fuimos viendo, y una hoja visceral, que es la que va a envolver a los órganos, ¿sí? Y la principal función va a ser el desplazamiento y permitir el movimiento de estas vísceras. Recordemos que pliegues de peritoneo pueden tener meso, epiplón o ligamento, ¿sí? Recordemos que el meso es aquel repliegue de peritoneo, esto es un repliegue de peritoneo, imaginen que acá viene el peritoneo parietal, se cruza con la mesentérica superior y se repliega, ¿sí? Este repliegue de peritoneo se llama meso, ¿sí? Meso. ¿Y qué característica tiene? Es que une un órgano, por ejemplo, no sé, el colon transverso, a la pared y lleva vasos sanguíneos. Esa es la característica del meso, que une un órgano a la pared y lleva vasos sanguíneos. El epiplón es aquel repliegue de peritoneo que une dos órganos entre sí y que lleva elementos nobles también. Este es el caso, por ejemplo, del epiplón menor en el hígado, ¿sí? Y los ligamentos van a ser aquellos repliegues de peritoneo que no lleven elementos nobles. Es decir, es solo el peritoneo, o sea, es más un sostén, un ligamento, ¿bien?
no lleva elementos nobles, como por ejemplo el ligamento coronario o falciforme del hígado. ¿Bien? Estamos hasta ahí, repasito. Fase de coalescencia, ¿sí? Son adherencias que va a haber entre dos hojas peritoneales, ¿sí? Generalmente ocurre cuando los órganos rotan, ¿sí? En este caso, lo que les puse, ay, ¿por qué no se ve? Bueno, a ver si ahora más adelante aparece. Este es el caso, por ejemplo, del colon. Vieron que tanto el colon ascendente como el descendente están adosados a la pared, ¿sí? Ocurre esto, él tiene su meso, ¿sí? Viene la hoja parietal, se repliega, ¿sí? Hoja visceral, se repliega y sigue por la pared. Pero lo que ocurre es que al rotar se pega a la pared y forma una fase de coalescencia, que es este pegoteo que ocurre entre el peritoneo. Yo sigo teniendo todas las hojas, pero está pegoteado, ¿sí? Pero sigue siendo un órgano peritonizado, ¿sí? Recuerden que la del colon ascendente es Cartol 1, ¿sí? La del colon descendente es Cartol 2, la preduodenopancreática o de Fredet es la Cartol 3, y la retroduodenopancreática es la 4 o de Treitz. Para acordarse esto, lo que está por delante del páncreas es frente, por delante, frente de Fredet, y la retroduodenopancreática de Treitz o de trasero, ¿sí? De que está por detrás, ¿sí? Una regla memotécnica. Bien, ahí hay una imagen, Cartol 2, Cartol 1, Fredet y Treitz, ¿sí? Todas estas hojas de peritoneo están adheridas, ¿sí? Pero son órganos peritonizados, ¿bien? Peritonizado, retroperitoneo, ¿sí? Por detrás de esta hoja, que es la hoja parietal. Fíjense, viene la hoja parietal, 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 me repliego, envuelvo al colon, vuelvo, hoja parietal, ¿sí? Y así va ocurriendo con todos los órganos, ¿sí? Está retroperitonizado, así se denomina a esta situación, ¿sí? No son retroperitoneales, pero están retroperitonizados, es por ese pegote, si no sería como un falso, que te da la impresión de que es retroperitoneal, pero no lo es. Órgano peritonizado, que son la mayoría de los órganos del abdomen, ¿sí? Que sería esto, está envuelto en esta capa serosa. Los órganos retroperitoneales, que son posteriores, ¿sí? Que quedan por detrás de la hoja parietal. Esto sería, por ejemplo, el riñón, la vena cava, la aorta, el uréter, los vasos gonadales. Todos esos vienen por detrás de esta hoja. Y los órganos extraperitoneales son los que se consideran que están por debajo, por ejemplo, el útero, el ovario, las trompas, etc. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Hicimos un repasito de peritoneo, que yo se los había contado en las primeras clases, volvimos a repasar peritoneo, volvimos a repasar algunos términos que ya tendríamos que saber, como para entender mejor abdomen, ¿sí? Esto me parece todo importante. ¿Alguna duda hasta ahora? Aprovechen a preguntar ahora. No, profe. ¿Vamos bien? Bueno, entonces seguimos con hernias y eventraciones. Vengo medio rápido. Hernias y eventraciones. Hernia, como definición, es la protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómico constituido. Es decir, el ombligo anatómicamente está constituido, existe por una razón embriológica. El trayecto inguinal también, ¿sí? Existe por una razón, que es el descenso testicular, y después el pasaje de lo que son los testículos, o en la mujer del ligamento redondo. Bien, son orificios que están constituidos, y por ahí, en algunas personas que tienen ciertos factores de riesgo, como puede ser sobrepeso, aumento de la presión intraabdominal porque tienen un EPOC, a veces tienen tejido fibroso más laxo, ¿sí? O tienen trabajos de mucho esfuerzo. Entonces, esos son factores de riesgo para, por ejemplo, tener una hernia. Y las eventraciones es cuando esta protrusión ocurre, ¿sí? Como consecuencia de una intervención quirúrgica. Por ejemplo, este paciente que tiene una mediana,
tuvo una intervención quirúrgica, tuvo una apertura de la pared abdominal y por alguna razón el cierre de esta pared no cerró bien y hace una eventración. Protruyen los órganos por esta debilidad que se dio gracias a que nosotros le abrimos el abdomen, ¿sí? Las hernias van a tener 3 elementos, ¿sí? Un anillo, ¿sí? Que es por donde va a protruir el intestino o el elemento que sea, epiplón. Un saco, ¿sí? Que es tejido fibroso, ¿sí? Es ese peritoneo parietal que lo arrastra, ¿sí? Y se fibrosa, ¿sí? Y un contenido que puede ser intestino, epiplón, vejiga,